Malcolm el de en medio ha regresado. Su revival retoma todo donde se había quedado y conserva la perspectiva original, pero hay un problema. A pesar de todo eso, su argumento ya no pesa lo mismo, porque Malcolm no era solo una sitcom de humor caótico, era sobre crecer en la frustración, sobre una familia precaria, sobre un niño brillante atrapado en una realidad injusta y sobre un lugar donde las cosas simplemente no mejoraban. Y eso hizo que Malcolm fuera una comedia memorable y una bandera de identificación en nuestra región. Pero ahora, después de 20 años, esa misma premisa hace que este reencuentro se sienta a medias. Porque tal vez el revival no es lo que falla, tal vez lo que cambió fue el mundo que hacía que Malcolm funcionara. Y para entender el revival, vale la pena revisar qué fue lo que convirtió a Malcolm en algo tan entrañable. No se me ocurre otra serie de comedia que, al menos en México, haya generado tantos memes y adaptaciones a distintas situaciones. Mucha gente incluso ha visto más el meme que la escena original, señal de la enorme penetración cultural que Malcolm tuvo en nuestra región. A diferencia de lo que suele pensarse, cuando la serie se estrenó en Estados Unidos, sí tuvo éxito y fue bien recibida, pero no perduró de la misma forma, porque Malcolm era más como nosotros. No era otra sitcom de una familia blanca que, por muy mal que le fuera, encontraban la solución juntos y regresaban a un estatus que para ellos era normal, pero que para nosotros parecía muy cómodo y lujoso. Los Wilkerson podían ser vistos bajo ciertos prejuicios estadounidenses como white trash, un sector subordinado cultural y económicamente. Para el público estadounidense, ese contraste ya podía resultar cómico, pero para nosotros, en cambio, era muy familiar. En Latinoamérica, ellos no eran vistos como una familia excepcional, sino como un retrato reconocible de una gran parte de la población. Recuerdo que la serie llegó a México primero subtitulada por Fox, pasando casi desapercibida. Pero cuando se transmitió por televisión abierta con un doblaje memorable, la serie se acercó mucho más a ese grueso poblacional y apuntaló su éxito aquí, porque no solo eran nosotros, también hablaban como nosotros. ¿Recuerdas el episodio de Paquita Cabeza? En su idioma original dicen poquito cabeza, como un turista que intenta referirse al tamaño de algo, pero sin entender el género gramatical del español y en vez de decir pequeña, dice poquito. El doblaje convirtió ese error en un momento cómico inolvidable, Paquita Cabeza. Esto es un ejemplo de esa genial adaptación que tuvo la serie y que, sumada al argumento central de Malcolm, facilitó que la serie tejiera paralelismos con la realidad latinoamericana. En Estados Unidos, la familia de Malcolm pertenece a la Lower Working Class, una clase trabajadora muy inestable y aspiracional, y la serie acertó al escoger enfocarse más en el contraste socioeconómico y no en la pobreza en sí, y mucho menos en retratarla de forma clásica y generosa. La familia de Malcolm pertenece a un sector proletario que vive con la expectativa constante de mejorar sin las herramientas suficientes para lograrlo. ¿Te parece que somos ricos? En México, esto equivale a la clase baja precarizada, esa que se percibe como clase media pero vive sin ahorros, dependiendo del trabajo asalariado o informal, con acceso limitado a oportunidades educativas y con deudas constantes. Una clase que vive pero siempre en sacrificio, sin mucho espacio para respirar. Nuestra región misma es un reflejo macroeconómico de esto, sociedades en desarrollo, aspiracionales, pero atrapadas en ciclos de deuda y desigualdad. Y ese no es el único punto de identificación. Este tipo de núcleo económico, si funciona, suele necesitar una figura fuerte para sostenerse. Malcolm presenta una familia matrifocal. En este caso, Lois puede ser una tiránica, pero también es el eje que mantiene funcionando al resto. ¿Te suena esto? Uno de cada 3 hogares en México es encabezado por mujeres. No es que Hal no ejerza una paternidad activa, pero su incompetencia y evasión muchas veces se perciben como abandono, especialmente comparadas con el absoluto control que impone Lois. Ambos padres son imperfectos, inmorales, impulsivos, poco éticos y muy cachondos, pero conocen la dureza del mundo y ese conocimiento convierte la precariedad económica en caos emocional. Necesitan hacer más que los demás todo el tiempo, no importa cuántas veces caigan en sus vicios.
¿Cuántas veces el origen del conflicto cómico es ver a esta pareja hacer lo más absurdo, lo más impulsivo, con tal de que sus hijos tengan una mejor oportunidad o ya de menos no cometan los mismos errores? Otro eje del conflicto, por supuesto, es la respuesta de los hijos ante esta inequidad. Dewey, el sensible ignorado, Reese, el bully antisocial, Francis, el rebelde permanente, y Malcolm, el inadaptado más peligroso de todos, con inteligencia racional elevada, pero inteligencia emocional limitada. Malcolm es un marginado entre marginados, el colmo de la frustración, es incompetente por ser muy competente en algo. Ya vimos que existe un sentimiento de injusticia, de desigualdad e inequidad de los padres, de los hijos, algo que va de lo individual a lo familiar y luego a lo social, y cuando se suma esta inconformidad social, aparece otro elemento común en toda la familia: la violencia. Una violencia cómica, sí, pero constante. Las sociedades con mayores contrastes económicos tienden a tener más tensión, más conflicto y más violencia, y ese determinante ambiental se combina con otro presente en toda la serie: la degradación estética. Malcolm tiene un diseño de arte que refuerza su argumento: luz cálida de hogar, pero saturación constante, movimientos de cámara rápidos, objetos acumulados, espacios desordenados, ambientes descuidados. Esto me recuerda a la teoría de las ventanas rotas de James Q. Wilson y George L. Kelling, que plantea que cuando un entorno muestra señales visibles de abandono, aumenta la probabilidad de comportamientos antisociales, no porque el deterioro cause violencia, sino porque comunica que no hay orden, control ni consecuencias. Esto es Malcolm el de en medio. La vida es injusta, lo dice el intro de la serie y también el revival. Con esta familia no podía haber otro sentimiento dominante más que el de la injusticia. Malcolm es el faro de esa angustia, su inteligencia su condena, no le sirve para escapar de su condición, sino para enclaustrarse más en ella. Y aún así, es el único que puede aspirar a moverse en la estratificación social, el único que puede mejorar la situación de su familia y la gente como él. La vida es injusta es la hipótesis de cada chiste y la frustración, su motor narrativo. Malcolm es la desilusión del individuo con potencial en un mundo sin justicia social, y su familia, la inconformidad no resuelta, la aspiración no correspondida, cuyo caos es la única forma de supervivencia material y emocional que nos ha dejado tantas risas. Es importante tener esto en cuenta porque Malcolm no solo era diferente por su historia, también lo era por su forma, y entender cómo se construyó esa identidad es clave, porque es justamente ahí donde podemos empezar a ver qué conserva el revival y qué se ha quedado en el camino. Antes de continuar con este video, quiero verte como un animal activando todas las notificaciones y suscribiéndote a este canal, no como el señorito "yo nada más vengo a ver". Comenzando el año 2000, las sitcoms ya habían agotado muchos de sus clichés, tanto en su narración como en su presentación. La grabación en estudio, con público en vivo, multicámara y tomas simples, estaba gastadísima. También lo estaba la perspectiva adulta, centrada en treintañeros que apenas terminaban de madurar. Malcolm quebró ese molde al incrustarse en un espacio televisivo que parecía no corresponderle. Otra historia de familia disfuncional, sí, pero narrada desde la perspectiva de un niño extremadamente perspicaz, un niño que rompía la cuarta pared para demostrarnos que entendía mejor que nadie lo que pasaba y que, aún así, terminaba tomando la peor decisión posible. Antes de Malcolm, una de mis pocas referencias cómicas de ruptura de la cuarta pared era Clarissa lo explica todo, protagonizada por Melissa Joan Hart, una serie sobre una adolescente que también hablaba directamente al espectador, pero en un tono más infantil, colorido y optimista, diametralmente opuesto a Malcolm. Porque Malcolm no inventó la ruptura de la cuarta pared en televisión, es un recurso que existe desde hace décadas, como en The George Burns and Gracie Allen Show o en el cine con Annie Hall de Woody Allen. Pero en Malcolm, este recurso no era solo estilístico, era también simbólico. No solo rompía la cuarta pared, rompía la ilusión de estabilidad familiar y social. Malcolm detenía la narrativa para compartirnos su frustración, su incomodidad, su angustia, algo que en la vida real no podemos hacer. Ese pequeño momento de pausa que se convertía en un tiempo de reafirmación cómica sobre lo inevitable. Cuando esta familia disfuncional, precaria y naturalmente caótica aterrizó en la televisión de principios de los 2000, lo hizo sin caer en la idea hegemónica de que, a pesar de las adversidades, la familia siempre saldrá adelante y el final será honroso y feliz. No.
Esta era una historia de perdedores e inadaptados, de rebeldes e inconformes que, al mismo tiempo, podían ser egoístas, violentos o inmorales, personajes que no aprendían la lección y que tampoco pretendían hacerlo. Linwood Boomer, creador de la serie, y quien además fue él mismo un niño genio, comentó que la escritura de los guiones tenía una regla clara: convertir anécdotas familiares y escolares reales en chistes. No importaba qué tan crudas o reveladoras fueran, estas vivencias debían sentirse tan cotidianas como ingeniosas. ¿De qué otra forma se explican los geniales intros de la serie? O los chistes figurativos que ocurrían fuera de cámara y que el espectador tenía que imaginar, o la capacidad de convertir acciones violentas, incómodas o incorrectas en momentos hilarantes, y esos diálogos que reforzaban la visión de los personajes. Dewey y la abuela, por ejemplo, eran especialmente brillantes en este tipo de humor. ¿Cuánto pesa mi cabeza? 0. Todo esto, además, estaba grabado a una sola cámara, apoyando el argumento con perspectivas audaces, montaje dinámico y un cuidado preciso del timing cómico. Malcolm se filmaba más como cine que como televisión tradicional, reforzando la sensación de caos, dinamismo y naturalidad. Malcolm no solo era diferente por su argumento, también lo era por su forma, y esa combinación fue lo que convirtió a la serie en referencia para contenidos posteriores, porque cuando una comedia logra que su estilo, su narrativa y sus personajes apunten hacia la misma idea, deja de ser solo una sitcom y se convierte en una identidad, y es justamente esa identidad la que el revival intenta recuperar, aunque, como ya veremos, no siempre con los mismos resultados. Muchas veces los revivals de series se ven obligados a retomar un conflicto clásico para continuar la historia. Pocos se arriesgan a plantear algo completamente nuevo. Malcolm in the Middle, Life Steals Unfair, hace lo primero, y no es ningún spoiler. El propio tráiler lo deja claro. Malcolm, ahora adulto, vuelve a considerar alejarse de su familia, esta vez físicamente. La serie original terminaba con Malcolm entendiendo que la familia te acompaña, vayas donde vayas, que puede ser una carga, un obstáculo, una relación confusa y contradictoria, pero es inevitable. El revival, en cambio, retoma ese punto para decirnos que Malcolm no aprendió nada, se alejó más, ocultó a su familia de origen y formó una nueva. No hay un planteamiento realmente nuevo, hay una extensión de los viejos argumentos, y eso no necesariamente es negativo. Como regreso nostálgico, el revival cumple, tiene una calidad visual excelente, conserva el humor y permite ver qué ocurrió con la mayoría de los personajes, pero también deja la sensación de que estos 4 episodios pudieron haber sido una sola película. El tiempo es limitado y el desarrollo también. El único personaje que parece tener una evolución más clara es Hal, quien por fin parece entender su paternidad y su rol dentro de la familia ahora que sus hijos son mayores. Tiene más tiempo en pantalla y su introspección cómica funciona muy bien. En cambio, el resto de personajes mantiene conflictos conocidos, y esto no es nuevo. Desde la serie original, el desarrollo de los personajes era cíclico. Después de su tercera temporada, Malcolm no se decidía si ser una serie donde los personajes nunca aprenden y verlos repetir era su núcleo cómico, o si aprender y explorar nuevos conflictos. Francis parecía madurar en el rancho de Otto, pero recaía. Reese parecía haber encontrado un lugar en la cocina, pero luego regresaba a ser un idiota en sitios donde no vuelve a tener oportunidad de mostrarnos que es más que un simple bully. Dewey crecía, pero nunca encontraba un espacio real, y cuando creció, perdió el encanto de ser el más lascivamente inocente del grupo, y Malcolm, conforme maduraba, se volvía más neurótico y frustrado. Funcionaba cómicamente, pero también podía cansar. El revival mantiene esta dinámica, especialmente con Reese, Malcolm y en menor medida con Francis. Reese continúa atrapado en su maldad impulsiva. Francis parece más estable, pero sigue obsesionado con Lois, y Malcolm vuelve a repetir el mismo patrón, arrastrando ahora también a los nuevos personajes. Y hablando de nuevos personajes y la discusión sobre la supuesta inclusión forzada, si usted entiende por woke o progre que en un contenido exista un personaje que no sea un hombre blanco heterosexual, entonces, desde esa perspectiva, permítame decirle que Malcolm siempre fue progre, aun cuando el término en tono despectivo ni siquiera existía. El mejor amigo del personaje principal es un niño afroamericano en silla de ruedas. Hacen múltiples chistes de su condición, como también los hicieron sobre el racismo, con el grupo de amigos de Hal y hasta con los prejuicios de los abuelos. Malcolm siempre tuvo un enfoque multirracial y cultural no explícito, y desde el inicio siempre fue una serie de marginales. Que Stevie sea gay no me sorprende. Volví a ver toda la serie y, amigos, me hubiera parecido más incongruente que Stevie caminara.
Y Kelly, el nuevo miembro de la familia, el personaje del que solo supimos su existencia en los últimos segundos de la serie original, tampoco rompe con la identidad de Malcolm. Esa inclusión forzada a presentar por vez primera a un personaje desarrollado en 2026 de esta forma, tal vez si esto le hubieran hecho a Jamie, podría estar de acuerdo, pero no es así. Por cierto, aquí Jamie y Dewey son apenas fantasmas, casi no salen y pasan completamente inadvertidos. Pero regresando a Kelly, es congruente con la perspectiva que siempre manejó, quizás solo que ahora con más libertad. Sigue retratando una diversidad a la que, por ejemplo, Hal también intenta adaptarse. Ellie existe tan válidamente en esta ficción cómica como existen personajes tan perversos como Craig o tan nefastos y racistas como la abuela. Además, no es un personaje idealizado, tiene malicia, carácter y conflictos propios. El problema con Kelly no es su identidad, sino su función narrativa. Intentar sustituir a Malcolm en los enfrentamientos con Reese se siente forzado. Reese ya es adulto y la dinámica pierde credibilidad. Además, tanto Kelly como Leah, la hija de Malcolm, sufren del mismo problema, falta de tiempo en pantalla. Sabemos que Leah es lista e inadaptada socialmente como su padre, y hasta ahí apenas conocemos rasgos generales de Kelly, Leah y Tristan, pero no hay suficiente desarrollo para que sus conflictos pesen. Para el momento del revival, el universo de Malcolm ya tiene muchísimos personajes. Se siente más como un producto enlace, una especie de prueba para futuros proyectos. Es posible que esto funcione como antesala de un spin-off centrado en los nuevos personajes. No sería extraño. La actriz que interpreta a la hija de Malcolm tiene carisma y podría sostener su propio espacio, pero aquí surge el mayor problema. Malcolm fue un producto de su momento, de una representación vanguardista de un sector social poco visible en la televisión, y ese contexto ya no es el mismo. Incluso dentro del revival, vemos que Hal y Lois han mejorado económicamente, sus hijos son más independientes, ya no son tan marginales como antes, hay un progreso natural y necesario, porque verlos estancados como al inicio nuevamente ya no sería cómico. Pero también significa que el núcleo de frustración que definía la serie ya no pesa igual. La nostalgia puede hacernos olvidar esto. El mejor momento de esa combinación ya pasó. El revival se siente a medias, cumple como remembranza, pero no entrega ni en tiempo o forma algo de lo cual engancharnos nuevamente. Y el hecho de que ya esté dividiendo a los fans creo que es síntoma de ello. No solo porque repite conflictos, sino porque el contexto social también cambió. El sector al que pertenecía la familia Wilkerson ya no se ve de la misma forma en Estados Unidos. Los white trash siguen siendo marginados, pero ahora también son un sector explotado ideológica y políticamente como nunca antes a través de su resentimiento social. Quizás por eso también la serie siga generando más regalías en Latinoamérica que allá. Y aquí seguimos viéndola e identificándonos con ellos como si fuera la primera vez. Malcolm se hizo un lugar, eso ya nadie se lo va a quitar. Su regreso, en cambio, se siente más condicionado por la nostalgia, por la falta de nuevas ideas y por la tendencia actual de explotar propiedades conocidas. Y sí, fue divertido verlos de regreso, pero Malcolm ya no podía volver a ser el mismo, aunque tal vez me equivoque y cuando pasen el revival por el Canal 5, cambie de opinión. Y si quieres ver más contenido sobre análisis de la comedia dentro de la cultura pop, da clic en el enlace final y nos vemos en la próxima.